Gracias por estar ahí. Desde la descripción del medio natural de la península ibérica del profesor Pierre Vilar en su Historia de España, analizaremos su aislamiento rodeada de mares y limitada por las montañas pirenaicas y su excentricidad en el mundo antiguo en el extremo oeste del Mediterráneo. Haremos un rápido repaso de la formación geomorfológica de esta península y asimismo de su situación al otro extremo del llamado creciente fértil donde surgió la agricultura en el Neolítico. Vamos a ello. El marco espacial es algo muy importante, definitivo en el desarrollo histórico de países, estados, naciones. Vamos a utilizar la visión de Pierre Vilar. Pierre Vilar es un historiador y profesor universitario de ideología marxista que está considerado como uno de los mejores expertos de la historia de España, tanto del antiguo régimen como de la edad contemporánea, y el máximo historiador de la Cataluña moderna. Su Historia de España, editada en París en 1963, estuvo prohibida en nuestro país durante el franquismo. Es sumamente aconsejable como excelente síntesis para todos los interesados en la historia de España. Es un librito pequeño, de lectura muy asequible, y yo se lo recomiendo. Tienen ahí la reseña de la biblioteca pública de nuestro distrito, la biblioteca Pío Baroja. Su título, Historia de España de Pierre Vilar. Y en el capítulo 1, dedicado al medio natural, nos dice: el océano, el Mediterráneo, la cordillera pirenaica, entre estos límites perfectamente diferenciados, parece como si el medio natural se ofreciera al destino particular de un grupo humano, a la elaboración de una unidad histórica. En efecto, la posición excéntrica de Iberia, su aislamiento por los Pirineos, las vigorosas peculiaridades de su clima y de su estructura, el atractivo de alguna de sus riquezas, apenas han cesado de darle en Europa, desde la más lejana prehistoria, una originalidad a veces sutil, a veces inconfundible. Para entender esas peculiaridades geológico-morfológicas de la península ibérica, tenemos que retrotraernos en el tiempo y al final veremos cómo ese aislamiento y esa excentricidad condicionaron de manera muy importante la historia de los pueblos que han vivido en la península ibérica. Habrán oído ustedes en más de una ocasión que la edad del universo en el que vivimos, a partir de esa gran explosión conocida como Big Bang, es de aproximadamente unos 13.000 millones de años. La Tierra, nuestro planeta, se formó hace 4.600 millones de años. Hay un larguísimo periodo en el que, según parece, en el universo lo que había era un choque continuo de trozos incandescentes con magma, con altísimas temperaturas, y algunos de esos fragmentos forman lo que podría ser por su volumen nuestro actual Sol, que sigue, digamos, en un proceso continuo de explosiones atómicas de helio e hidrógeno que mantienen una altísima temperatura y con un volumen que empiezan a obligar por la fuerza de la gravedad a que cuerpos de relativo tamaño de los que hay a su alrededor empiecen a orbitar, a girar. Uno de ellos fue la Tierra. La Tierra inicialmente era también una bola de fuego
que se fue enfriando. El radio de la Tierra, desde la superficie al centro del planeta, es de 6.378 kilómetros. La corteza, donde vivimos, es una fina capa formada por placas rígidas que se apoyan sobre el manto superior. Entendámonos, si hay 6.300 kilómetros hasta el radio de la Tierra, lo que es la corteza oscila, pero puede tener entre 100 y 200 y pico, 300 kilómetros. Tenemos más de 6.000 kilómetros hacia el centro de capas de magma incandescentes, de gases licuados a altísimas temperaturas. Las partes enfriadas, la corteza, están fragmentadas por distintas expresiones de convención. Desde el centro surgen fuertísimas explosiones que suben, chocan contra esa corteza, a veces consiguen moverla, son terremotos, a veces salen, son volcanes, y en definitiva, digamos que estamos flotando en nuestros continentes, la tierra en la que vivimos, el fondo marino, flota sobre esas capas líquidas incandescentes a menos temperatura, absolutamente gaseosas en el centro de la Tierra, pero de gases de hierro. La temperatura en el centro de la Tierra es de 6.000 grados y está compuesta de hierro líquido y gaseoso, como el agua de los océanos en la superficie, a una presión de 1,3 millones de atmósferas. Es decir, 1,3 millones de veces más que la presión que por el peso de la atmósfera soportamos en el borde del mar, por ejemplo, cuando estamos. Aquí tienen lo que son esas grandes placas relativamente independientes que están flotando sobre el magma en la situación actual. Es esa litosfera o corteza terrestre que, hay zonas muy finas de 30 kilómetros y luego 150, 200, como les he comentado. Este es el mundo actual. Fíjense dónde está España. España está afectada por 3 placas. La placa africana, que choca justamente en el estrecho de Gibraltar, la placa americana, que empuja, y la placa euroasiática, que resiste. El manto litosférico, es decir, lo que está debajo de la corteza de la península ibérica, se formó hace 290 millones de años. Ese manto está situado entre los 30 y los 150 kilómetros de profundidad, como consecuencia de los movimientos de las placas tectónicas que tuvieron lugar en aquel momento, cuando el territorio de la actual España y Portugal ocupaba el centro de un macrocontinente que se llamaba Pangea. Un equipo internacional de geólogos ha demostrado estas afirmaciones en una publicación de la revista Geology que fue difundida por la Agencia Española de Noticias Científicas, cuya referencia la tienen aquí y que si tienen interés pueden consultarla. Aquí tienen cómo ha sido la evolución de las tierras emergidas en nuestro planeta. Hace un momento les he citado a Pangea, ese gran continente inicial, en el periodo pérmico, hace unos 225 millones de años. Pangea se fragmenta
por las tensiones de las placas, por esas corrientes de convección a grandísima presión de magma que, como les he comentado, suben desde el centro de la Tierra, chocan con las partes y luego vuelven a bajar. Eso provoca más fracturas. Y en el Triásico, hace 200 millones de años, ya existe esa fractura en que Pangea se parte prácticamente en dos o tres, en la Eurasia y Gondwanland. Ya en el Jurásico, hace 135 millones de años, podemos apreciar que esa fragmentación cada vez es superior. Pueden ver cómo la placa americana se va separando de la asiática directamente en el caso de la península ibérica, que la tienen aquí, y cómo un gran fragmento que estaba pegado a la placa africana comienza un viaje hasta chocar con la placa euroasiática. Este trozo grande es la actual India, y cuando choca con la placa euroasiática provoca el grandísimo plegamiento que en la misma época también está empujando la placa africana, y es lo que se llama el plegamiento alpino. Desde los Pirineos a los Alpes, al Cáucaso, al Himalaya, son producto del empuje que se dio en aquel momento. Ya todo esto estamos todavía en la era primaria, en el Jurásico. En el Cretácico, hace 65 millones de años, esto empieza a adquirir esa forma más parecida a la actual, pero esas grandes placas, esos grandes continentes continúan viajando. Y aquí abajo tienen la estructura actual. Para comprender un poco mejor la historia geológica de la península ibérica, les he traído un pequeño vídeo de Manuel Pimienta, profesor de Geografía e Historia en el Instituto de Enseñanza Secundaria de San Fernando, Badajoz, donde en poco más de un minuto nos da una explicación que yo considero muy válida. Otra explicación más completa y francamente bien documentada es esta otra, que se encuentra en el canal en YouTube de Geovisuales y tiene una duración de aproximadamente 8 minutos. Los que quieran complementar, les invito a que la vean porque es sumamente interesante. Vean ahora, en imágenes estáticas, un poco lo que acabamos de escuchar. Cómo ese macizo galaico que dio origen también a la antigua Meseta aparece en el Precámbrico, cómo esto ha evolucionado en la era primaria, donde ya están estos montes que no son los Pirineos, son los montes de Aquitania, el macizo catalano-balear y la zona bética. Como en la era secundaria, esa meseta y estos montes de Aquitania y este macizo circular crean, digamos, un mar interior, este mar un poquito más azul, que se llama Mar de Tetis. Esta meseta está inclinada hacia lo que ahora es el Mediterráneo, y todos los ríos que había en ella, digamos, desembocan al revés que ahora en el Mediterráneo, no Mediterráneo todavía, en el Mar de Tetis. En la era terciaria, por ese plegamiento alpino que les he comentado del impacto de las placas africanas sobre la euroasiática y de ese gran fragmento de África que será la India y que choca con la costa asiática y que da lugar a esa cadena de montañas que prácticamente rodea el mundo desde Europa a Asia, en el Himalaya. Y luego, en el Cuaternario, como ya la erosión, estas grandes depresiones, sobre todo la del Ebro y la del Guadalquivir, se llenan de sedimentos. Ello da origen
a que la composición del suelo de la península presente estas diferencias geológicas que ven en este mapa más pequeño, que veremos con mejor detalle en la diapositiva siguiente. Esa evolución geológica de la península ibérica nos permite ver tres tipos de suelo y quizás uno más si tenemos en cuenta los de origen volcánico. Los del precámbrico y la de la primaria, donde hemos hablado que se forma el macizo gallego y parte de la meseta hasta Sierra Morena, al ser más antiguos, están, digamos, más fracturados, son más silíceos, como le ocurre a la arena de la playa. Luego tenemos lo que eran fondos marinos, ese mar de Tetis, que con motivo del empuje de las placas crean pues los montes cantábrico-vascos, los Pirineos, la cordillera ibérica, la sierra catalana y la cordillera bética. Estos eran fondos marinos que salen del fondo del mar, se pliegan y forman esas grandes montañas. Por eso hay veces que hay quien se extraña que en las cumbres de los Pirineos, a 3.000 metros de altura, se pueden encontrar fósiles de conchas marinas. Es totalmente. Como esto estaba formado por millones y millones de restos de conchas marinas del fondo del mar, el material es predominantemente calcáreo, y eso da lugar, digamos, a que estas cadenas sean fundamentalmente de este material. Luego tenemos esas grandes depresiones. A partir del plegamiento alpino, la península bascula y en vez de verter sus ríos al antiguo mar de Tetis mediterráneo, los que están al borde de la meseta van hacia el Atlántico, salvo los de la depresión del Ebro, que sigue vertiendo al Mediterráneo. Estas depresiones, ¿qué les ocurre? Pues que de los montes nuevos van arrastrando muchísimo material todos los años, lo que se llaman sedimentos, arcillas, y esas arcillas las encontramos en la depresión del Ebro, en la del Duero, en la del Tajo y en la del Guadalquivir. Finalmente, hay formaciones que son puramente volcánicas, es decir, magma que ha salido a la superficie, en el caso del mar, y ha formado islas. Este es el caso de las Islas Canarias. ¿Y qué nos dejó este proceso geológico en tiempos muy similares a la actualidad, en tiempos ya históricos, hace 30, 40.000, 10.000, 5.000, 2.000 años? Pues la estructura que ahora conocemos de la península ibérica. Es decir, prácticamente una isla, porque donde no está rodeada por mar, tiene una barrera muy importante que son los Pirineos. ¿Qué significa esto? Que teníamos un desarrollo aislado del resto del continente en ese sentido. Por otra parte, la estructura de la meseta y la gran cantidad de montañas dificultaban de manera extraordinaria, digamos, los movimientos por el interior, de forma que pues fueron factibles a través fundamentalmente de las depresiones del Ebro y de la del Guadalquivir, que son pues donde ha habido penetraciones e invasiones, pero moverse por lo que constituye el centro de la península siempre ha sido muy dificultoso. Piensen que en la conexión entre la meseta sur y la meseta norte por el puerto de los Leones no se produce hasta tiempo de Carlos III en carro. Es las carreteras de Carlos III las que permitirán por primera vez que un carro, un vehículo de ruedas,
pueda pasar de Madrid a Segovia. Hasta entonces solo se podía hacer en caballerías, en jumentos. Y zonas donde han estado muy aisladas, caso de Galicia, caso de Asturias, por las dificultades de moverse. Quiere decirse que los movimientos tanto de comercio como de industrias pues se han producido fundamentalmente por la costa y que los movimientos interiores han tenido que utilizar fundamentalmente las depresiones de los ríos, que teniendo en cuenta que no había la cantidad de puentes que pueda ir, las rutas que se van abriendo son rutas en donde cuando llegan a un río tan importante como el Tajo, pues tienen que subir su cauce hasta un lugar donde pueda vadearse. O como el paso entre el centro y la depresión, pues tiene que utilizar la depresión, el valle del río Henares hasta que prácticamente empalma con la del Jalón. Depresión que utilizaron, por ejemplo, visigodos y árabes para hacer este tránsito. Intentando, como vamos a procurar hacer, establecer relaciones con la historia de Madrid en lo que vamos comentando a lo largo de las distintas sesiones que tendremos de historia de España, también tendremos algunas específicas de la historia de Madrid, vamos a traer ahí algo sobre lo significativo del proceso geológico que acabamos de comentar en la Comunidad de Madrid y que sea de utilidad, que nos valga para algo. Tenemos un acuífero detrítico. Detrítico significa arcilloso, que es como una vasija, terciario, que es la gran fuente que abastece a todo Madrid. Como ven en el mapa, ese depósito pues se encuentra entre las sierras del noroeste de Madrid y la cuenca del Tajo. Tiene una extensión de unos 2.600 kilómetros cuadrados, es decir, tenemos un mar de agua dulce en nuestro subsuelo que ocupa aproximadamente un tercio de la superficie de la Comunidad de Madrid. Tiene forma de lenteja, es decir, es más ancho por el centro y más estrecho por los bordes. Y en la parte central, ese mar de agua dulce puede llegar a tener 3.000 metros de espesor. Son recursos que hoy por hoy solo se utilizan en caso de emergencia. Esas aguas subterráneas aportan aproximadamente 48 hectómetros cúbicos al año a los habitantes, y de lo que consumimos, los 739 hectómetros cúbicos restantes proceden de los recursos de superficie, lo que es lo que conocemos hoy por hoy como Canal de Isabel II, y hombre, estas cifras varían según los periodos de sequía. Hasta mediados del siglo XIX, la población de la ciudad de Madrid se abastecía exclusivamente de esas aguas subterráneas, en los denominados viajes del agua. Ya comentaremos, cuando estemos hablando de los siglos XVI y XVII, algunas de las construcciones que también procedían de la época árabe. En el siglo XIX llegará el apoyo del río Lozoya con la inauguración del canal de Isabel II. Siguiendo lo que nos explicaba al principio Pierre Vilar sobre el marco espacial de la península ibérica, ya hemos visto cómo su evolución geomorfológica la convirtió prácticamente en una isla rodeada de mares, pero con la zona de tierra con una barrera importantísima que eran los Pirineos. Uno de esos mares es el Océano Atlántico, un mar tenebroso, desconocido, sobre el que no se atrevían a navegar o no había posibilidades. Tengan en cuenta que la navegación antigua se hacía fundamentalmente
por cabotaje, es decir, recorriendo las proximidades de las costas, y las travesías eran poco importantes. Y luego había lo que se formó, un gran mar interno, que es el Mediterráneo. Pero ¿qué ocurrió hace unos 10.000 años en ese Mediterráneo? Pues que hay una zona oriental, que se conoce como el creciente fértil, que es donde empieza la agricultura, el paso del paleolítico al neolítico, de pueblos cazadores recolectores a pueblos que se asientan en territorios donde se dedican a la agricultura. Y los primeros de esos pueblos fueron los pueblos de Mesopotamia, que la tienen aquí con los ríos Tigris y Éufrates, y Egipto con el río Nilo. De aquí surgen civilizaciones que poco a poco irán ocupando Anatolia, primero Grecia, luego Italia, Roma y más tarde la península ibérica. ¿Por qué? Porque, como ven, con respecto a donde se originan las civilizaciones que dan lugar, digamos, a nuestra cultura, a nuestra situación, estamos periféricos, estamos en el puesto, en el punto opuesto, en el Finisterre, y esa, digamos, descentralidad con relación a lo que es el origen de la cultura también tiene una influencia en lo que es la historia de los pueblos ibéricos y cómo se desarrolló, pues, la edad del cobre, la edad del hierro en esta zona que veremos en los próximos días. Les agradezco su atención. Espero que estas someras explicaciones les resulten útiles para entender cómo el marco espacial de la península ibérica ha influido en nuestra historia desde la excentricidad antigua a la proyección hacia América de la Edad Moderna. Si ahora hemos contemplado el marco espacial, en la próxima sesión abordaremos la de sus primeros habitantes, retrotrayéndonos al origen del hombre, hasta que algunos de ellos, neandertales o cromañones, ocuparon algunas partes de nuestro territorio.